Señor secretario, ¿se da cuenta? La siguiente es la cuenta de esta comisión para la sesión de hoy. El presidente de la República ha hecho presente la urgencia en carácter de simple para el proyecto que está hoy en tabla sobre relocalización de concesiones y permisos de colecta de semillas. Han solicitado audiencia la Sociedad Nacional de Pesca, Zona Pesca, para exponer los puntos de vista de la industria respecto de la ley corta y los proyectos de iniciativa parlamentaria que se han refundido con ella. Y sobre el mismo proyecto han pedido audiencia para asistir como oyente a todas las sesiones en que se tramite ese proyecto los asesores del estudio Claro y compañía. También ha pedido audiencia para exponer sobre ese proyecto la pesquera Landes Sociedad Anónima. Esas son las tres peticiones de audiencia, presidente. Bien, a ver, por supuesto que yo no tengo ningún problema en que ellos vengan a exponer, pero en el momento que sea conveniente, o sea, cuando estemos tratando la ley corta. Oportunidad. Hoy día es el tema de la viticultura. Así que cuando corresponda, yo no tengo ningún problema en invitarlos a que vengan a exponer. Enseguida hay un correo de una trabajadora de la pesquera Landes, de Talcahuano, que expone su preocupación respecto de la aprobación del proyecto sobre la captura de la jibia, que todavía no ha regresado a esta comisión porque está corriendo un plazo para las indicaciones. Sí. La Biblioteca del Congreso Nacional ha remitido a la comisión y ha puesto a disposición de sus miembros 3 documentos. La información de prensa relativa a la ley 20.657, que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura. Las posiciones que se han fijado sobre la propiedad de los derechos adquiridos por actos administrativos en referencia al sector pesquero. Y el estatuto jurídico de los recursos hidrobiológicos, legislación comparada. Se van a distribuir. Puede distribuirse por ambos medios, en papel y por correo. Esa es toda la cuenta, presidente. Sí, con respecto al correo electrónico de la señora Carmen Solar, mediante el cual expone su preocupación por la aprobación respecto al proyecto de ley que modifica la ley. Hay un video del señor que también está pidiendo audiencia acá, Landes el apellido. El señor Fosk. Sí, donde la verdad como asusa a los trabajadores. Una cosa impresionante, yo jamás había visto una cosa así, donde se dirige a los trabajadores diciendo que van a perder fuentes de trabajo. O sea, aquí la ley del terror que está aplicando es tremendo. Yo una vez cuando venga se lo estoy buscando para demostrárselo, porque realmente impresiona, realmente impresiona. O sea, con razones todo el mundo le tiene miedo a estar en esta comisión, porque el tema es bastante complejo y la experiencia, claro, entonces me llamó la atención porque primera vez que lo veo. Bien, vamos entonces a iniciar, si hay alguna otra cosa, el estudio. La ley corta, esto vamos a avanzar y como quedamos de acuerdo, vamos a ir viendo. Hoy es concesiones. Concesiones de acuicultura, claro, no, por supuesto. Pero habían pedido ingresar, que van a exponer. No. La Asociación Gremial de Productores de Semillas de Chorito del Estero de Castro. Que pasen. Exactamente, que pasen. Son los únicos que pidieron para esta sesión exponer. No, el Ejecutivo va a exponer. Pero que pasen para que escuchen, por favor. Bienvenido, dirigente de la
Asociación Gremial de Productores de Semilla de Chorito del Estero de Castro. ASEMCA. Bien, señor subsecretario, muy bienvenido a usted y todo su equipo. Tiene la palabra para exponer sobre... Gracias, presidente. Presidente, efectivamente quisiéramos, todos los señores y señoras senadores tienen un documento que es el mismo que se va a exponer ahora acerca de este proyecto de ley de relocalización de concesiones de mitilios. A este respecto creo que es importante tener presente algunas cuestiones. En primer lugar, este es un proyecto que inició su tramitación en el gobierno anterior, que nosotros hemos continuado con ella y no hemos presentado ninguna indicación sustitutiva a este respecto. Por lo tanto, podríamos decir en propiedad que es un proyecto que continúa su tramitación con la misma impronta con que lo ha venido haciendo, porque es un proyecto verdaderamente técnico. Lo que acontece, como ustedes saben, es que hace 8 años atrás la Contraloría señaló que las concesiones acuícolas y marítimas, algunas de ellas, pero muchas de ellas, estaban mal emplazadas, porque cuando se otorgaron estaban georreferenciadas, o sea, tantos metros de la piedra o tantos metros del árbol, y evidentemente la tecnología GPS indicó que esas ubicaciones no eran tan precisas. O dicho de otra manera, los lugares donde actualmente están emplazadas esas concesiones son distintos de aquellos lugares contenidos en las resoluciones que se otorgaron esas concesiones. Y por lo tanto se hubo de iniciar un proceso para estudiar la relocalización de concesiones, o sea, volver a ubicarlas al lugar original, por una parte. Pero se estimó hace años que esta era una oportunidad como para poder conseguir un propósito que desde hace mucho tiempo se busca, que es que se puedan fusionar algunas concesiones de forma tal de que hubieran barrios más grandes con concesiones, siempre y cuando naturalmente se renunciara proporcionalmente a otros espacios de concesiones que estaban sin utilización, y de esa manera poder aprovechar esta coyuntura como para conseguir este propósito, que es bueno por varias razones. Primero, porque facilita la fiscalización. En la medida en que sean menos espacios de concesiones más grandes, es más fácil fiscalizar que si son muchos más pequeños. Y en segundo lugar, también tiene algún efecto positivo desde el punto de vista sanitario, porque las jaulas se van rotando dentro del mismo espacio por periodos de tiempo, sin necesidad de producir traslados de un lugar a otro, que encarece los costos y también de algún modo es menos protector desde el punto de vista que no queda siempre el recurso confinado a un mismo espacio, sino que se tiene que andar trasladando. Bueno, para iniciar este proceso de relocalización de concesiones, el primer gobierno de la presidenta Bachelet tramitó una ley de relocalización de concesiones de salmones, que fue promulgada en marzo del año 2010, cuando asumió el gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno. Pero a poco andar se advirtió que esa ley no era suficiente, porque para poder relocalizar las concesiones acuícolas también había que poder relocalizar otras concesiones, fundamentalmente las de mitílidos, que también hay una buena cantidad de ellas, porque de lo contrario, por decirlo así, al correr una concesión se choca con la otra, y por lo tanto hay que permitir que haya flexibilidad en ambos ámbitos. Y por eso se está tramitando este proyecto de ley, que lo que pretende es facilitar el proceso de relocalización de concesiones de mitilios. Como ustedes saben, los mitilios son los choritos. Chile, ustedes deben saber que es el segundo productor mundial de choritos y es el primer exportador mundial de choritos, porque el primer productor mundial de choritos es China, y ellos consumen internamente toda su producción. Por lo tanto, fundamentalmente en la 10ª región, esta actividad es muy importante. Y por lo tanto, este proyecto también lo es porque la Contraloría, si bien, como digo, detectó hace 8 años estos problemas de emplazamiento de las concesiones, hasta ahora no ha tenido una fiscalización agresiva como para cursar multas o seguir procedimientos de fiscalización y sanción, porque se entiende que este es un problema que arrastra una situación desde hace muchos años. Pero una vez que nuestra ley de mitilios esté vigente,
y se resuelva también otro ámbito vinculado a los caladeros de pesca, ya no van a haber muchas más excusas como para que la Contraloría e incluso el Ministerio de Medio Ambiente pueda iniciar las fiscalizaciones como para poder conseguir el propósito que las concesiones queden emplazadas en los lugares donde así consta en los decretos que se otorgaron esas concesiones. Entonces, ese es el propósito de este proyecto de ley y naturalmente también con ocasión de esta reglamentación en materia de cultivo de mitilios, hay algunas otras disposiciones generales que también buscan facilitar, es la idea, y también apoyar esta importante actividad económica. Eso, presidente, gracias. Entonces, enseguida, si usted le parece. Gracias, subsecretario. Sí, yo quiero reafirmar algunos conceptos que dijo el subsecretario. Efectivamente, este es un proyecto del año 2007, de julio del 2007, que viene del gobierno pasado, y yo me alegro mucho que el actual gobierno haya seguido con este proyecto, porque viene a saldar una deuda que se mantenía con la viticultura, como lo ha dicho el subsecretario, y va a regularizar una serie de aspectos que son necesarios para el desarrollo de esta importante, digamos, actividad productiva. Y también nos va a ayudar, que estamos, yo bajo mi punto de vista, estamos bastante atrasados con la relocalización de las concesiones de la salmonicultura. Y arreglando este problema, evidentemente, podemos seguir avanzando. Entonces yo quiero valorar la actitud del Ejecutivo, es darle prioridad a esta iniciativa, ya que para mí es uno de los puntos centrales que va a dar estabilidad a los captadores de semillas de chorito, en este caso, y que para la región de los lagos es de suma importancia. El 95% yo creo de la producción está en la región de los lagos. Sumado a lo anterior, como decía, va a ayudar también a regularizar lo de la salmonicultura. Y además quiero resaltar que esta actividad también ayuda a la pesquería artesanal y convive con la pesca artesanal, como es el caso de la comuna de Gualeguay. Pero de la Cámara de Diputados, y lo quiero decir hoy día para que lo tengamos presente, viene un error que es fundamental, porque en la disposición transitoria del artículo 2, letra B, de los permisos especiales de captación de semilla, y yo creo que a lo mejor, lo digo porque a lo mejor viene de la subsecretaría, no considera como área de captación el estero de Castro, sino que se incluyó como sector de Castro el canal de Lemuy, que no tiene nada que ver. Lo que es una incongruencia, ya que este sector cartográficamente no existe. En cambio, se incluye el canal de Lemuy y canal Yal, los cuales son sectores son de engorda y de ¿cómo se llama? De cultivo y de engorda de mitilios, pero no de captación. Entonces, eso para poder arreglarlo, ¿sí? Presidente, efectivamente lo que usted dice es cierto. En la Cámara de Diputados se trató de arreglar este problema, pero se produjo ahí una situación donde en definitiva todas las indicaciones que se presentaron varias se anularon, por decirlo así, unas con otras y quedamos al final iguales. Pero lo que usted dice es cierto y yo creo que esta es la oportunidad para poder enmendar ese error. Perfecto. Le agradezco la aclaración, subsecretario, porque claro, esta es la Cámara Revisora para que sepan los amigos y acá vamos a arreglar los entuertos que puedan venir del otro lado. Pero se trata de hacer, como decían, senador, una buena ley y que sirva para todos. Muy bien. Yo después le voy a hacer un par de preguntas cuando termine la... Gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A continuación les voy a hacer una breve presentación de cuáles son los contenidos principales del proyecto. En pantalla y en sus carpetas tienen el nombre del proyecto. Coloquialmente este proyecto lo conocemos como de mitilios, por si acaso, o ley de mitilios. Bueno, el subsecretario ya algo anunció, dio un contexto general de la importancia del sector agricultor, solo para que ustedes tengan cifras más
certeras respecto de las concesiones, ¿cierto? Y puedan saber de qué dimensión estamos hablando. Perdón, primero que todo, mi nombre es Eugenio Zamorano, soy el jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Hoy día en Chile existen alrededor de 3.300 concesiones y de ellas poco más de 1.800 concesiones son para cultivos distintos de salmones y de esas 1.800, poco más de 1.800, poco más de 1.700 son solamente choritos y algas. O sea, el fuerte aquí son en acuicultura salmones y secundariamente choritos y algas. En el año 2017, para que ustedes tengan en su conocimiento, el cultivo de chorito, la cosecha superó los 332.000 toneladas. Bueno, este es un sector, este proyecto claramente apunta a ayudar al sector mitilicultor. Esas 1.100 concesiones que existen en choritos son poco más de 11.000 hectáreas, ¿cierto? Ya reporta cerca de 180 millones de dólares por concepto de exportación en el año 2017. Está básicamente concentrada en la región de los lagos. De hecho, en el año 2017 el 100% de la cosecha registrada de choritos fue en la región de los lagos. Es una empresa es un sector muy integrado porque, a diferencia de lo que pasa en la salmonicultura, aquí hay grandes empresas, medianas y pequeñas. Hay cerca de 619 empresas. Cerca del 89% de ellas son pequeñas empresas, 20 plantas de proceso y alrededor de 42 agentes exportadores, y tiene harta representación a través de gremios. Tiene alrededor de 12 gremios entre cultivadores, productores, ¿cierto? Y exportadores. ¿Cuál es la necesidad del proyecto? Un poco ya el subsecretario y el presidente de la comisión ya lo citaron, es avanzar en el ordenamiento de la acuicultura. Este tema que menciona el subsecretario de que hoy día la acuicultura, en términos generales, sea cual sea, opera en un lugar distinto donde se otorgó. Y eso por los problemas históricos de cartografía, en fin. Y por lo tanto eso es un tema estructural. Hoy día los salmonicultores o la salmonicultura ya tiene la posibilidad de resolver este problema a través de la relocalización que se creó en el 2010 y por lo tanto lo que pretende este proyecto es nivelar la cancha y permitir que los demás cultivos que también tienen el mismo problema estructural puedan subsanarlo por esta vía de la regularización o la relocalización. Lo que evidentemente también para efectos nuestros va a aportar al mejor desempeño sanitario y ambiental de la actividad porque efectivamente va a permitir que puedan operar en los lugares donde hoy día están operando, que por cierto son los mejores lugares para operar. Y como decía el subsecretario, dar cumplimiento al compromiso asumido con el Contralor en orden a regularizar esta situación para toda la acuicultura. Solo para que ustedes en la comisión lo tengan conocimiento, este es un proyecto que tuvo amplia difusión y conversación con actores locales. En el año 2015 se realizaron alrededor de 30 mesas locales y en el año 2016 alrededor de 61, fundamentalmente con mitilicultores y algueros. También se presentó en una instancia multisectorial que existía en su minuto, propiciada por Cercotec, que era la mesa público-privada de mitilios, donde también participaban todos los actores, grandes, medianos y pequeños. Y por cierto, dando cumplimiento a la ley de pesca, este proyecto se presentó a la Comisión Nacional de Acuicultura, que es lo que nos instruye la ley de pesca en materia de acuicultura. Por tanto, el contenido básico del proyecto tiene que ver con ampliar, como les decía yo, la figura de relocalización, que hoy día tienen solamente los salmones, a todas las demás concesiones de acuicultura que no sean salmones. Y por lo tanto aquí estamos hablando de choritos, algas, que son por cierto lo fuerte, pero además no olvidar que haya balones, ostiones, ostras, fundamentalmente. También este proyecto pretende regularizar los emplazamientos de las concesiones cuando se traten de meros ajustes cartográficos, que es lo que yo le mencionaba hoy día. Las concesiones en general operan en un lugar distinto donde están otorgados por temas históricos de cartografía, espaciales, etcétera, y esto, bajo juicio nuestro, es un mero ajuste cartográfico, por lo tanto, perfectamente se puede regularizar una situación de hecho por la vía de un proyecto de ley. Y finalmente, que también lo citaba el presidente de la Comisión, por esta vía se pretende establecer los permisos especiales para colecta de semillas. Hoy día la colecta de semillas es fundamental para la industria mitilicultora. Esto es colecta natural, es decir, se instalan estructuras en el agua, se espera que la semilla se fije y posteriormente se lleva a un centro de cultivo de engorda. La actividad de colecta de semilla hoy día se desarrolla en 3 espacios: concesión de acuicultura, un área de manejo o un permiso de escasa importancia.
Y hoy día los permisos de escasa importancia tienen una alta fragilidad porque son permisos transitorios, son precarios, se otorgan un periodo máximo de 1 año y por lo tanto esto quiere decir que las personas persistentemente y año a año tienen que tramitar ante la Subsecretaría de Pesca el permiso para poder realizar la colecta y posteriormente obtener su permiso. Y ese permiso evidentemente es precario, por lo tanto una vez que se cumple el año tienen que retirar los colectores, tienen que volver a tramitar, volver a instalar los colectores y efectivamente tiene ese inconveniente. Bien. En términos de relocalización, que es el primer contenido del proyecto de ley, lo que establece el proyecto es que la Subsecretaría de Pesca, por motivos ambientales, sanitarios o de ordenamiento territorial, podrá proponer y tramitar la relocalización conjunta de un grupo de concesiones que, por cierto, no tengan salmónidos en su proyecto técnico, porque como ya les mencioné, los salmones ya lo tienen, dentro de una determinada área. Y para tales efectos se tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, mantener el grupo de especies y área, porque aquí en el fondo se trata de relocalizar lo que ya existe, por lo tanto, no producto de la relocalización va a aumentar la superficie otorgada en concesión. El titular tiene que renunciar a la concesión anterior, es decir, es lo que se conoce como una renuncia condicionada, es decir, cuando a mí se me relocalice o se me regularice estos meros ajustes cartográficos, yo renuncio al espacio anterior y por lo tanto me quedo con el relocalizado o regularizado. Se tienen que, por cierto, relocalizar dentro de las áreas apropiadas para la acuicultura. Ahí tenemos una obligación legal, no podríamos relocalizar concesiones que están fuera de las áreas apropiadas. Y, por cierto, dar cumplimiento a la zonificación del borde costero, en términos de que la región es la que define dónde se desarrolla qué actividad o qué actividad prefiere sobre otra. Aquí, efectivamente, son reglas de decisión que tienen que estar incorporadas en el proceso. Para que ustedes sepan, para claridad, lo que está subrayado en la presentación y en su hoja son los cambios que se introdujeron en la Comisión de Pesca, ¿ya? Por si acaso. Por tanto, el proyecto de ley establece que si el objeto de la relocalización es solo el mero ajuste cartográfico de las coordenadas, es decir, validar donde históricamente han operado los mitilicultores o los algueros, no se realizará evaluación de banco natural porque se entiende que ahí ya existe una actividad, ni tampoco evaluación ambiental porque a juicio nuestro no hay evaluación ambiental que hacer, por tanto no hay un daño, no hay un efecto adicional al que ya existe porque se trata de una actividad que ya se desarrolla en el lugar. Se estableció en la Comisión de Pesca la posibilidad de que la subpesca pueda relocalizar áreas de manejo por ajuste de coordenada geográfica, que esta es una situación que también afecta al área de manejo. La área de manejo es una destinación, es una afectación en el mar y por lo tanto también está sujeta a los errores cartográficos y esta situación que hoy día la visualizamos en su minuto en las concesiones también se presenta al área de manejo, que en el fondo las áreas de manejo están definidas sobre un banco natural, pero finalmente operan en un sector un poquito distinto porque el banco natural está un poquito más allá de donde se otorgó. La propuesta de relocalización deberá considerar las solicitudes de concesión que están en trámite, ¿cierto?, ubicadas en el sector, respecto a las cuales, por cierto, no existen causales de rechazo, porque el objetivo es no interferir las expectativas que puedan tener otros potenciales acuicultores. Finalmente, la propuesta de relocalizaciones referida a meros ajustes cartográficos gozará de preferencia frente a toda otra solicitud de concesión, ya sea individual o cualquier otra solicitud de destinación. Esto se incorporó básicamente para poder darle fast track a este proyecto y poder regularizar rápidamente a los mitilicultores y algueros. En pantalla, básicamente, un par de ejemplos de qué es lo que estamos hablando. Esto es la región de los lagos, es Choritos. En celeste o calipso o verde es la concesión o las coordenadas que están otorgadas en el título concesional y lo que está dibujado, por así decirlo, a mano alzada es básicamente donde hoy día opera cada concesión y lo que pretende, por lo tanto, este proyecto, cuando se trate, esto es lo que hablamos nosotros de meros ajustes cartográficos, es decir, que el polígono celeste hoy día se transforme en el polígono que está dibujado inmediatamente al lado. Es decir, que este espacio que hoy día está otorgado en concesión, el título, finalmente esto se transforme en el polígono donde efectivamente están operando hoy día los mitilicultores. Bueno, aquí les traje básicamente más ejemplos de lo mismo para que ustedes entiendan cuál es el espíritu original del proyecto de ley. Se establece también, para efectos de facilitar la relocalización, que el reglamento ambiental para la acuicultura podrá prever distancias inferiores a la que hoy día existe. Hoy día, en el caso de los mitilicultores, entre concesiones de acuicultura tienen que cumplir con una distancia mínima de 400 metros. Sin embargo, la ley da la posibilidad de que el reglamento pueda establecer distancias inferiores, básicamente porque el concepto de distancia mínima entre concesiones fue incorporada
muy posteriormente a cuando se otorgaron las primeras concesiones. Y cuando existía una distancia en la ley, la propia ley establecía que cuando existiera un accidente geográfico, no sé, una isla o una roca sobresaliente, las distancias no operaban. Por lo tanto, hoy día en la práctica hay muchas concesiones, y esa exigencia hoy día ya no existe. Las distancias se miden aun cuando existe un accidente geográfico y por lo tanto eso implica que muchas concesiones quedaron a menos de 400 metros. Por lo tanto, si la ley no nos faculta para poder establecer esta distancia inferior, el proceso no va a poder fluir, porque efectivamente se otorgaron en una instancia donde el accidente geográfico permitía que se aceptara la distancia, están a menos de 400 metros, hoy día la ley exige que la distancia se aplique, por lo tanto no podríamos establecer la propuesta de relocalización porque nos toparíamos con la distancia. Y lo que establece, por tanto, esto es que la subpesca podrá establecer una distancia inferior solo para efectos de la relocalización. Se establece el mismo requisito que hoy día existe para la relocalización de salmones, que la hipoteca que grave la concesión original se extenderá a aquella relocalizada. Ustedes saben que hoy día las concesiones son postfactibles de hipotecar. Y las concesiones que se relocalicen tendrán una vigencia de 25 años contados desde la fecha de relocalización y serán renovables los términos establecidos en la ley. Este es un cambio que incorpora la ley en el año 2010. Hasta el año 2010 las concesiones eran indefinidas. En el año 2010 se incorpora el régimen de que duran 25 años renovables por igual periodo bajo las condiciones que están establecidas en la ley, y este proyecto lo que hace, por tanto, es replicar lo que hoy día ya existe en materia de vigencia de las concesiones. ¿Qué otras materias se incorporaron en la Comisión de Pesca de la Cámara? Primero se incorporó la definición de mitilicultura, entendida como toda actividad de cultivo, cría, extracción o recolección de semillas de moluscos del grupo mitilios para su explotación económica, que cuenten con título y autorización para su extracción y comercialización, y a las personas que realicen esta actividad se les denominará mitilicultores. Y lo segundo, se estableció una especie de servidumbre que permitirá extender los elementos de flotación y soporte de la estructura y su fijación. Este también es un tema importante que afecta a los mitilicultores porque en general las concesiones fueron otorgadas pensando en las estructuras de cultivo, en este caso los longline, que son las líneas de flotación a partir de las cuales se instalan, pero nada se consideró respecto a los elementos de flotación y por lo tanto se estimó necesario que fuera una necesidad planteada por los propios actores que fue recogida en la Comisión de Pesca, que poder establecer una suerte de servidumbre para amparar todas estructuras que sirven de soporte para que la actividad sin la cual no se puede desarrollar. Respecto a los permisos especiales para colecta de semilla, que es otro gran cambio que trae este proyecto, porque reemplaza los actuales permisos especiales, estos precarios que yo mencionaba, la ley los define como todo acto administrativo por el cual se va a otorgar el derecho de uso y goce de porciones de mar y fondo para la instalación de colectores de semilla conforme a las condiciones establecidas en la ley y su reglamento, y se establece la obligatoriedad de entregar información estadística para la colecta de semilla. Hoy día los colectores de semilla no tienen la obligación de entregar la información y a través de este proyecto se les va a obligar a entregar información estadística respecto a la colecta, lo que también es un efecto impotente para efectos de la fiscalización, porque aquí también existe colecta ilegal de semilla y por lo tanto a través de la entrega de la información el Senapesca va a tener más herramientas de fiscalización para poder identificar la colecta ilegal que se desarrolla de semilla. Respecto a la fijación de áreas de colecta, porque este proyecto lo que dice es que se van a crear estos permisos, pero para crear esos permisos primero se tienen que crear áreas de colecta. Se establece que cada 5 años la Subsecretaría de Pesca realizará una propuesta de áreas de colecta en función de los antecedentes oceanográficos, ambientales, la historia que existe en el sector. Una vez que la subpesca tenga definida esa área, se va a consultar previamente a la autoridad marítima a través de la subsecretaría para ver si eso no tiene afectación con algo del borde costero o algo de materia de competencia de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que la subpesca no haya advertido en su minuto. El reglamento podrá prever una distancia entre áreas de colecta. Evidentemente, para facilitar la operación puede haber una distancia mínima para que entre ellos no se estorben producto de la logística que requiere, el movimiento de embarcaciones, el retiro de colectores, etcétera. Se establece que, por cierto, no se podrán considerar sectores ya otorgados en concesión marítima, concesión de acuicultura o destinación marítima, ni declarada área de manejo, con excepción de áreas de colecta vigentes que estén al momento de que el proyecto de ley entre en régimen. Se consultará, por cierto, a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, quien tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse. Y finalmente, si se tiene la venia de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, estas áreas de colecta se van a publicar en el diario oficial y en un diario de circulación regional. Las áreas establecidas
serán establecidas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y serán otorgadas en destinación a la Subsecretaría de Pesca. Esta destinación tendrá un plazo de 10 años renovables. Y al interior de estas áreas de colecta, lo que va a tener que hacer la Subsecretaría de Pesca es que va a tener que definir polígonos donde se va a desarrollar o se van a instalar finalmente los colectores, los que serán asignados con la periodicidad y condiciones que establezca el reglamento, y además se va a incluir, o el reglamento podrá incluir, la cantidad máxima de colectores por superficie, entendiendo que aquí también hay un concepto de capacidad de carga que se pretende prever, en donde a una determinada superficie, determinada cantidad de colectores debe haber, porque acuérdense que esto depende del medio ambiente. Aquí se fija de acuerdo a la cantidad de microorganismos que existen, de semillas que existen en el medio ambiente, se fijan en los colectores. Se establece que en ningún caso los polígonos podrán exceder de 6 hectáreas en el caso de las semillas de mitilio, ni de 20 hectáreas en el caso de las semillas de pectíneos. Esto es básicamente en función del histórico que hoy día existe en colecta de chorito y de que en algún minuto hubo de ostiones. Básicamente ese es como el estándar del requisito que requieren las personas que realizan colecta de semillas. Se establecen reglas, por supuesto, de decisión. En el caso de existir 2 o más solicitudes de estos permisos, se preferirá aquella que obtenga el mayor puntaje de los requisitos que va a establecer el reglamento, entre los cuales están cercanía al polígono solicitado, tener asignados polígonos en permiso especial u otro elemento que sea fijado por el reglamento. Se establece también que quien no hubiese hecho retiro de los colectores en el momento que correspondía hacerlo, por supuesto, o ha instalado un número mayor de colectores autorizados, no podrá adjudicarse nuevos permisos especiales por un plazo de 5 años. La actividad de colecta se basa en la instalación y el retiro de colectores, porque estos son básicamente lo que se pretende es que se colecte semilla y no se realice una actividad engorda en un lugar de colecta. Entonces, para eso la actividad se basa en instalación de la estructura, se fija la semilla, se saca la semilla y se lleva a un centro de engorda, y así básicamente es como un sistema all-in all-out. Se consideran limitaciones en superficie y número máximo de polígonos por solicitante. Se establecen limitaciones a personas vinculadas en los mismos términos que hoy día está establecido en el artículo 81 bis de la ley. Sin embargo, esta vinculación no es aplicable a pescadores artesanales ni a personas vinculadas a ellos. Se otorgará por el plazo de destinación, por supuesto, estos sectores y serán renovables, obviamente cumpliendo con todas las condiciones de ejercicio de la actividad y obligaciones de otorgamiento. Por lo tanto, las personas que accedan a esto van a pasar de un permiso precario que dura un año a un espacio que puede durar hasta 10 años, renovables por igual periodo. Por lo tanto, certeza jurídica van a incrementar sustancialmente respecto a lo que hoy día tienen. Se establece que siempre que no haya reincidido la persona en infracciones contra la normativa ambiental o sanitaria, durante su vigencia podrá, por supuesto, ser objeto de renovación. Y aquí hay un cambio porque el proyecto de ley inicialmente decía que no hubiese incumplido nunca una infracción. Sin embargo, se estimó, en la Comisión de Pesca, estimaron que era demasiado dura esa norma y por lo tanto finalmente se modificó porque haya reincidido en una infracción. Es decir, si ha reincidido en infracciones no va a poder ser sujeto de renovación de estas destinaciones. Se establece que estos permisos especiales no serán susceptibles de transferencia, arriendo, cesión ni acto jurídico alguno que implique el ejercicio de la actividad por parte de terceros distintos del titular, porque aquí lo que se pretende es dar un beneficio a una persona que realmente quiere desarrollar una actividad de colecta y por eso se estableció esa limitación. Serán transmisibles, es decir, heredables, y por lo tanto, para eso tiene que ejercer el heredero tiene que ejercer el derecho dentro de los 2 años de ocurrido el fallecimiento del causante. Deberán pagar una patente de 2 UTM por hectárea. Hoy día los permisos especiales de colecta pagan por línea de cultivo instalada. De acuerdo al análisis histórico que nosotros realizamos, básicamente es lo mismo pagar 2 UTM por hectárea que por el número de líneas que finalmente instalan las personas los permisos de escasa importancia. Se establece además en el proyecto de ley que la subsecretaría podrá definir temporadas de colecta de semillas en base a las características oceanográficas, ambientales o las características particulares del grupo de especies, en este caso de choritos. Establece que los colectores deberán ser retirados al término de cada temporada, como les comentaba yo, salvo, se establece la excepción, por cierto, siempre puede haber una excepción, por fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual se podrá autorizar la ampliación del plazo, ¿cierto?, conforme a lo establecido en el reglamento. Y por tanto, una vez que se cree este régimen,
solo podrá ejercerse colecta de semillas de choritos a través de estos nuevos permisos especiales, y desaparecen los permisos transitorios, estos permisos precarios, y se prohíbe expresamente, por tanto, la colecta a través de permisos especiales, permisos de escasa importancia, que son estos actuales permisos precarios, sin perjuicio, como yo les mencionaba, de que la colecta se va a poder seguir desarrollando en áreas de manejo por organizaciones de pescadores o en concesiones de acuicultura por parte de sus titulares. Se establece, por cierto, se regula qué pasa en aquellos casos fortuitos. El proyecto de ley se pone en la situación de que en caso de que por algún evento medioambiental, sanitario, fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo señala el reglamento, ¿cierto?, no exista o se presente una baja sustantiva de la disponibilidad de semilla en los sectores que hayan sido otorgados como estos nuevos permisos especiales de colecta, se podrá prever para una o más temporadas polígonos temporales por la vía de los permisos de escasa importancia que serán determinados por sus pescas. Es decir, cuando hay una baja sustantiva, por ejemplo, lo que pasó en el 2012-2013, que en la región de los lagos bajó sustancialmente la colecta de semillas por razones que finalmente no se pudieron determinar, pero suceden, la subpesca podrá reactivar estos permisos de escasa importancia y por lo tanto les va a permitir a quienes tengan en ese minuto estos permisos poder mantener su actividad productiva en un sector distinto donde se dé cuenta o se determine que está extrayéndose semilla, porque estos son, como son fenómenos globales, en un sector donde baja, finalmente aparece en otro sector, por lo tanto se les va a permitir que las personas puedan y su actividad no se va a ver interrumpida. Esto por el tiempo que dure ese fenómeno medioambiental. Sin embargo, el proyecto de ley se pone en supuesto de que si esta situación se prolonga por más de 5 años, es decir, si por más de 5 años en un sector X ya no hay disponibilidad de semilla y por lo tanto la actividad ha mermado, ya hay un problema de fondo y por lo tanto la subsecretaría, más que permitir esto transitoriamente, tiene que hacer una revisión de las áreas de colecta y derechamente plantearse si tiene sentido derechamente modificar esta área de colecta y por lo tanto cerrar esta área y abrir una otra derechamente. Por lo tanto está esa hipótesis detrás. El polígono cuyo permiso especial haya dejado sin efecto, ya sea por las razones que fuera, podrá ser asignado o será asignado a otro titular que cumpla con los requisitos que estén establecidos. Se establece que una vez que se definan estas áreas de colecta, o sea, sean destinadas a la subsecretaría y la subpesca defina los polígonos al interior, se va a hacer un llamado público para que las personas puedan acceder a estos permisos y el primer llamado público para asignar deberá realizarse, se establece en el plazo de 2 años contados desde la fecha de publicación de la ley para dar los tiempos para que la subpesca haga los estudios, levante las áreas, ¿cierto?, se consulta a la Fuerza Armada, se apruebe por la Cruz y finalmente se definen los polígonos al interior. Este es el régimen general. Sin embargo, la ley, dado que esto se da fundamentalmente en la región de los lagos, regula específicamente cómo va a ser el régimen en la región de los lagos respecto a estos permisos especiales de colecta. Y por lo tanto, la ley establece que estos permisos especiales de colecta en la región de los lagos solo se van a otorgar a quienes acrediten, primero, haber sido titular de un permiso de escasa importancia fundado en una resolución de la subpesca por al menos 2 años dentro del periodo comprendido entre el año 2012 y el 27 de junio del 2017. Aquí hubo un cambio en la Comisión de Pesca, el proyecto de ley inicialmente decía 2012-2016, sin embargo la Comisión de Pesca se extendió hasta el 27 de junio del 2017, básicamente, si mal no recuerdo, porque en esa fecha fue la fecha en que ingresó el proyecto a la Comisión de Pesca, si mal no recuerdo, pero básicamente esa es la razón por la cual se ajustó. Es el primer requisito, es decir, que demuestre que ha hecho colecta, porque el objetivo es reconocer historia. Segundo, haber desarrollado la colecta de semilla en los sectores que están establecidos en la ley. No los cité acá porque son varios y ahí es donde salta este tema que lo menciona el presidente de la comisión, de que no está Estero Castro, pero el objetivo es, por supuesto, poder perfeccionarlo en esa materia. Y tercero, no haber sido sancionado por realizar colecta ilegal en los últimos 4 años. Una vez determinados los polígonos, en el caso de la región de los lagos, la subsecretaría abrirá un periodo de postulación por el plazo de 6 meses para que las personas que realicen colecta histórica puedan postular a estos permisos especiales. En los casos en que exista más de una solicitud sobre el mismo polígono, se preferirá a la del solicitante que acredite tener en trámite en el mismo sector una solicitud de concesión de acuicultura. ¿Qué es lo que nos sucede hoy día en la región de los lagos? Las solicitudes de concesión de acuicultura demoran en promedio 7 años y hay muchas personas que hoy día realizan colecta de semillas que están tramitando una solicitud de concesión de acuicultura que todavía no se otorga. Y mientras no se otorgue esa concesión, piden a través de permisos especiales de colecta
permisos especiales, permisos de escasa importancia, perdón, piden realizar colecta de semillas en la misma superficie o en parte de la superficie que hoy día están tramitando en concesión. Entonces, porque la expectativa que tienen es que una vez que se otorgue la concesión, yo ya no pido más permiso y voy a hacer colecta en la concesión. Por lo tanto, lo que hace este proyecto es reconoce inmediatamente de que cuando esta persona que tenga el permiso se le otorgue la concesión, cuando se queda con la concesión y deja el permiso, que era la expectativa inicial de la persona, obtener la concesión. Y por lo tanto, lo que dice ahí es que se establece la regla de preferencia, por lo tanto, si esa persona competiría con otra en el mismo sector, va a tener preferencia a esa persona porque es la que está tramitando la solicitud, y por tanto se establece que si el permiso especial, si la persona que tiene este permiso obtiene finalmente la concesión, ¿cierto?, quedará sin efecto el permiso y por tanto quedará con la concesión. Y en el caso de la región de los lagos, a diferencia del régimen general, el llamado público para que de estos polígonos para que las personas puedan postular se hará en el plazo de 1 año contado desde la publicación de la ley, y no en 2 como en el régimen general. Después se regulan ciertas causales de caducidad, que esto tiene que ver con el compromiso con el órgano contralor, porque se establece que como nuestro objetivo es poder resolver el problema de ordenamiento territorial de toda la acuicultura, el proyecto de ley establece que mientras no se termine el proceso de relocalización, se suspenderá la aplicación de la causal de caducidad por falta de operación y cuya caducidad no haya sido declarada a la fecha de publicación de esta ley, que fue lo que acotó en la comisión de la Cámara. Mientras no se termine el proceso de relocalización, ¿cierto?, se suspenderá el deber del Cernapesca de elaborar la información ambiental de los centros de cultivo cuyos proyectos técnicos no comprendan salmónidos. Respecto de lo primero, entiéndase la relocalización como cuando termine la relocalización de la última concesión que participe en el proceso. ¿Ok? Ahí se va a entender que se ha culminado el proceso de relocalización, es decir, cuando realmente todas estén relocalizadas, y a partir de ese minuto se aplica, por tanto, la causal de caducidad por falta de operación en esas concesiones. Y en el caso de la exigencia del Cernapesca de hacer la evaluación ambiental, básicamente tiene que ver con, hoy día, los choritos y algas. El Cernapesca tiene la obligación de elaborar los informes ambientales de cada centro de cultivo por la vía de la licitación, y lo que pretende este proyecto de ley es poder permitir que mientras no se termine la relocalización, ese deber del Cernapesca quede suspendido hasta que no se ordene territorialmente los demás cultivos, y por tanto los mitilicultores y los algueros o los ostioneros van a tener que seguir haciendo este monitoreo ambiental por cuenta y cargo de ellos. No es que no se deje monitorear las concesiones, sino que en vez de hacerlo Cernapesca por la vía de licitación, que evidentemente es más oneroso, lo tienen que seguir haciendo los titulares por cuenta y cargo de ellos. Y ahí el proyecto de ley establece una serie de condiciones de quienes pueden optar a este beneficio, porque esto no es para todas las concesiones. Y en eso, solo mencionar que el presidente de la comisión en algún minuto ya presentó perdón, eso es más adelante. Pero se establecen ciertos requisitos para poder acceder a este beneficio, porque no es para todos. Y los requisitos que están establecidos en la ley cautelan de que este beneficio sea solo para micro acuicultores y pequeños acuicultores, porque se establece una relación entre hectárea y producción máxima. Los que no cumplan ese requisito van a tener que seguir siendo evaluados por la vía de la licitación del Cernapesca. Es solo para pequeños productores. Perdón. Y lo último, este proyecto de ley también pretende destrabar la tramitación de solicitudes de concesiones que quedaron paralizadas con ocasión de la tramitación de la ley 20.825 del año 2015, que pretendía resolver un tema de salmones, pero por un error de hecho quedó paralizada la región de los lagos de cualquier trámite de solicitud. Y este proyecto lo que hace es que, y aquí me cuelgo lo que decía anteriormente, recoge una moción que ya había presentado el presidente de la comisión, que pretende resolver la tramitación de las solicitudes que no son salmones, sino de choritos, de alga, de cualquier otro cultivo que, producto de esa ley, quedaron paralizadas y hasta el minuto siguen estando paralizadas. Muchas de ellas ingresan, pero quedan paralizadas en su tramitación, y hay mucha expectativa tanto de choritos como de algueros, porque en los algueros está el proyecto de ley está la ley de repoblamiento, por lo tanto tienen la expectativa de poder acceder al beneficio que les da la ley. Y este proyecto lo que hace es que recoge, por tanto, la moción que en su minuto presentó el senador Quintero, que pretendía destrabar las solicitudes de concesión. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero formular algunas consultas antes de ceder la palabra a los dirigentes.
Primero que nos aclare cuáles son los pectínidos. ¿Son las ostras, las almejas, cuáles? Presidente, los ostiones. Ostiones. Sí. Muchas gracias. Tengo 2 o 3 preguntas. Sí, por favor. Nos gustaría saber cuáles fueron los principales puntos de discusión que hubo en la Cámara de Diputados sobre este proyecto. Si nos pudiera clarificar las relocalizaciones van a ser solamente ajuste cartográfico. En cuanto a la liberación de la moratoria para otras concesiones, por ejemplo, algas, ¿cuántas solicitudes se encuentran pendientes? Hago esta pregunta porque estoy pensando en años pasados de la cantidad de organizaciones que me decían que tenían solicitadas, digamos, concesiones. Por eso me gustaría saber. ¿Y cuánto es el plazo que ustedes estiman que se deben? Bueno, ya lo dijeron 2 años, que se podrían resolver estas 2. Y hay una cosa que me pareció que usted dijo, que se indica que el sector viticultor posee pequeñas y grandes empresas. ¿Se podría enviar a la comisión la información más detallada de cuáles son y el número de concesiones más la hectárea que representan? Porque es muy diferente a un pequeño viticultor, a un empresario que tenga, ¿me entiende? Y los caladeros de pesca se consideran como uso de la salmonicultura, porque esa también es una gran discusión que existe. O sea, las concesiones están en los caladeros de la pesca artesanal. Eso por mi parte. Senador. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al subsecretario de Pesca y también la clara exposición del jefe de Acuicultura. En lo personal, creo que Chile tiene todo el potencial para ser una potencia acuícola mundial. Y por eso, ojalá que esto evolucione y podamos tener un subsecretario de Acuicultura, que es un gran anhelo, entendiendo que no solo nos tenemos que limitar a aquellas concesiones, destinaciones, permisos de escasa importancia cercanos a la costa, sino también considerar la acuicultura oceánica. O sea, eso tenerlo en mente porque tenemos que avanzar. En particular, y dado que este proyecto de ley habla de controlar, la primera pregunta dice relación con los mecanismos de control. Primero, ¿cuál es la referencia, el datum que se va a ocupar para poder hacer todo este levantamiento? ¿Y qué tipo de cartografía digital, si es que ya la tienen definida como estándar, para evitar las imprecisiones? Se cambian los datums, cambian las posiciones, tenemos que ser muy precisos al respecto. O sea, el mecanismo técnico. Lo segundo, de la exposición, llego a la página 3, en donde es lo que creo que de alguna manera se quiere indicar. Son 1.184 concesiones las que serían las de mitílidos, dado la cifra anterior de 1.717 que considera las algas. En ese sentido hay concesiones que tengan mitílidos y algas juntas, las pusieron en ese sentido, y hay unas que son solamente exclusivas a mitílido. Pero de esas saber qué porcentajes son las que hay que relocalizar, vale decir, de las 1.184, qué porcentaje es el que está considerado relocalizar. El tercero dice relación con la actividad científica, actividad de investigación científica. Se colocó el ejemplo del año 2012, donde efectivamente no se supo qué pasó. Yo creo que no nos podemos quedar contentos con esa respuesta. Tenemos que investigarlo y tenemos que poner los recursos. Y también qué actividad específica no se ha podido desarrollar, dado que esta misma comisión está promoviendo la construcción de plataformas de investigación pesquera, donde tenemos que tener un ambicioso plan para saber, entendiendo que efectivamente el recurso más escaso es precisamente para la generación, en el sentido de que para poder tener estos cultivos necesitamos colectarlos en las aguas más puras, más limpias, con corriente, y por eso en los sectores que se tienen que proteger
son los que más hay que resguardar. Esta actividad depende de ese recurso natural limitadísimo, que son esas aguas pristinas con corrientes que permitan hacerlo. Y ahí viene lo último, el concepto de las áreas apropiadas de acuicultura. ¿Qué criterios, qué conceptos están llevando para poder definirlas como parte de la normativa territorial de tal forma de impedir otras actividades, dado que la acuicultura tiene una condición de su naturaleza sostenible, en que es muy adecuado identificarla? Y también conocer qué es lo que tienen previsto, hacia dónde va para poder de alguna manera aumentar. Yo creo que las 332.000 toneladas que se obtuvieron perfectamente con un plan estratégico nacional de acuicultura podemos avanzar y así darle un sustento seguro. Este quizás es una de las formas más seguras de tener a los pescadores, y especialmente los más pequeños, porque tal como se explicó es una actividad que da espacio para todos. ¿Para qué? Para que puedan fomentarse. Eso sería, presidente, dicho. Gracias, senador. Y le propongo algo a la subsecretaría, por si hay alguna otra consulta que sea para después redondear todo y no hacer perder el viaje a los amigos dirigentes. Cederle la palabra para que hagan su exposición, hagan las consultas pertinentes, las peticiones que correspondan, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señor presidente. Señores, señoras, buenos días. Mi nombre es Marcela Redondo, soy representante de la ASENCAS, que es la Asociación Gremial de Productores de Semillas del Estero de Castro. ¿Ya? Nuestra labor de ASENCAS es una asociación que agrupa a la totalidad de los productores de semillas y mitílidos, que son aproximadamente 60 socios que se dedican a la captación de semillas y choritos en el Estero de Castro, comuna de Castro, Chiloé, la cual otorgan trabajo en forma directa e indirecta a más de 2.000 personas. El objeto de esta asociación es promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus asociados, cual es la producción de semillas, choritos, choros, zapatos y toda actividad relacionada con la viticultura. La actividad de la captación de semillas mitílidos. ¿No es esta presentación? Perdón. No es esa la presentación. No, es otra. Perdón. No. Permiso. Perdón, ya. La actividad de la semilla de metílidos es una labor de vital importancia para el desarrollo de la viticultura en la región de los lagos, puesto que es el principal abastecedor de materia prima de esta actividad. Esta actividad de captación de semillas en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido, en donde a contar del año 2011 hasta el 2017 se ha incrementado en más de un 200% en ingresos de solicitudes de permisos especiales de captación. Aquí tenemos un gráfico en el cual nos muestra el número de solicitudes de colectores aprobadas entre el 2010 y el 2017, en el cual va a haber un incremento sustentable de los permisos de solicitudes. Aquí tenemos un gráfico de los titulares por comuna región de los lagos, en la cual Castro se encuentra en el segundo lugar después de Cochamó. ¿Ya? Esta nueva ley le pide cumplir los siguientes requisitos para optar a los permisos especiales de captación de semillas: haber sido titular de un permiso de escasa importancia, fundado en una resolución de la subpesca por al menos 2 años dentro del periodo comprendido entre el 2012 y el 27 de junio del 2017. Haber desarrollado la actividad de colecta en alguna de las siguientes áreas: Ancud, Calbuco, Castro, Canal Lemuy, Chaitén, Cochamó, Curacueveles, Puerto Montt, Puerto Varas, Puqueldón, Keilen, Kemchi, Quinchao. Y el otro punto es no haber sido sancionado por realizar colecta ilegal de semillas en los últimos años. Aquí tenemos un mapa histórico de los lugares de captación en la comuna de Castro, en la cual la parte de arriba se ve el sector
donde está la gran mayoría de los sectores de captación de semillas. Por lo tanto, como asociación gremial de semilleros de Estero Castro, hacemos la siguiente objeción a esta ley en lo que se refiere al artículo 2, letra B, de las disposiciones transitorias a los permisos especiales de captación de semillas. Con esta nueva ley, emitir que fue aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, nos encontramos en una compleja situación y que tiene relación con las disposiciones transitorias, artículo 2, letra B de los permisos especiales de captación de semillas, la cual no considera como área de captación el Estero de Castro. En cambio, la nueva ley actualmente incluye como área de captación el sector Canal Lemuy, representando una incongruencia, puesto que el sector cartográficamente no existe. Ahí tienen un mapa, en lo que está en verde es lo que es referente al Estero de Castro, y en la parte de abajo está la isla Lemuy, la cual se rodea por el Canal Lemuy y Canal Yal. Ya, actualmente la ley informa como Castro, Canal Lemuy, lo cual parte no es un sector de semillas. Por lo tanto, no mediar un cambio o corrección en este artículo traerá a futuro que prácticamente más del 90% de la producción de semillas, de choritos que se producen en esteros se pierda, trayendo consigo una terrible pérdida laboral, económica y social tanto para los captadores y familias que dependen de esta labor, como para los productores de vitílidos de la región y el país. Debido a esto, solicitamos a esta Cámara Honorable Comisión de Pesca y Cultura nos pueda ayudar a que se logre modificar este artículo, incluyendo el Estero de Castro como área de captación de semillas, antes de que sea aprobada esta ley por parte de los honorables senadores, por lo que esperamos contar con su apoyo en que se logre modificar esto en beneficio de toda la gente que sacrificadamente y con esfuerzo se dedican a esta labor que beneficia a la comuna, región y el país. Muchas gracias. Aparte de eso, disculpen, quiero invitarlos a que esta comisión puedan a futuro sesionar en Castro, hacer una sesión en Castro, para que vean in situ la realidad de Castro, de la comuna de todos los pescadores, semilleros y viticultores de la región. Muchas gracias, señor presidente. señor Arredondo, me dijo, ¿no? Marcelo Arredondo. Bueno, la verdad es que yo primera vez que veo que hay tan poca diferencia entre el proyecto que estamos viendo y las peticiones de los beneficiarios, porque aquí dice que los permisos de escasa importancia vayan del 2012 al 2017. El proyecto dice el 2011, tengo entendido, al 16. También coinciden. Y después castigo de 2 a 4 años, o sea, nosotros 2 y usted o 4, entonces me parece muy bien. Y yo creo que la invitación que están haciendo es bastante valedera, subsecretario y miembros de esta comisión. ¿Por qué? Y hay una coincidencia. La próxima semana se inaugura la Aquasur, el día miércoles en Puerto Montt. La Aquasur es una de las ferias mundiales, la segunda más importante del mundo después de Aquanorte, que se hace en digamos, en Noruega, en Trondheim, que tiene que ver con todo lo que es la acuicultura, la salmonicultura. Incluso interviene en la jornada inaugural el señor subsecretario y a mí me pidieron hacer para el día viernes un recuento de lo que ha sido la salmonicultura desde la etapa de, digamos, del año 75, los 80 por ahí, hasta el día de hoy. Que ustedes que son de la región de los lagos saben perfectamente todas las expectativas que teníamos de esta industria y qué ha sucedido. Entonces yo le propondría a la comisión aceptar la invitación con el compromiso que nos lleven a la comisión y que todo el mundo vea cómo es la recolección. Que vayan a los sitios a ver cómo es el sistema, porque no todo el mundo sabe cómo es. Entonces yo le propondría a la comisión, porque tengo entendido que la comisión va a ser invitada a la inauguración de Aquasur. Están invitados. Entonces podríamos aprovechar el miércoles, estar en la inauguración del Aquasur y el jueves estar en Castro. Si es que la comisión lo acuerda, por supuesto. Eso es por mi parte. Senador. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la exposición del señor Arredondo.
Me queda solo, le encuentro toda la razón y efectivamente la precisión para controlar y especialmente cuando se usan nombres, la cartografía tiene que ser precisa, si no es mejor definir polígonos para que no nos confundamos. Pero en su lámina, tiene una lámina anterior de los colectores históricos de la comuna del 2010 al 2017, si la pudiera colocar, también está considerado el canal de Alcagüe, hay otras áreas que están también ahí, en esa. Entiendo que todos los cuadrados negritos son sectores de captación de semillas. Claro, entonces debiéramos darles a todos, no solamente en el estero, sino que, y aquí en el tema de ampliarla, por la necesidad de darles a todos la oportunidad que puedan seguir con sus actividades. Lógico, señor. Mire. Sí. No, si está incluido, si lo que está excluido es lo que ellos dicen del canal. El canal de Alcagüe está incluido. Ya, perfecto. Porque ahí viene el tema que empiezan a especificarse es siempre mejor trabajar con polígonos bien dibujados, sí. Claro. Pero sería porque en estos momentos figura Castro solo Canal Lemuy. No figura... Castro solo Gran Canaria, pero Castro no corresponde a Lemuy. Lemuy es... No, lo sé, si yo navegaba esa zona. Si el tema es que no vaya a ser que ahora que ustedes están pidiendo eso, tengamos otra situación de otro que está pidiendo otro lugar y que no consideramos el lugar geográfico con el nombre que corresponde. Por lo tanto, lo que yo le pediría a la subsecretaría, al jefe de Acuicultura, es que revisen todas las áreas donde existen o han existido estos permisos de escasa importancia con 2 años, vale decir, donde ha habido gente con 2 años, y eso estén considerados para que nadie vaya después a decir, oye, a mí me dejaron fuera. O sea, usando el criterio de los 2 años, ver dónde se pidieron los permisos de escasa importancia y esas áreas dejarlas, puede que sean las mismas, puede que aparezca un nombre más, pero que no quede alguien excluido por el hecho que la ley después va a ser sumamente rígida y podría no considerarse habiendo existido el antecedente previo que estuviera. Esa sería la solicitud, presidente. Gracias, senador. Yo por eso que la invitación que ellos hacen es muy valedera, porque es prácticamente en la provincia de Chiloé, fuera de Maullín y Cochamó, donde están la mayor número de recolectores. Por ejemplo, hablamos de Ancú, en el río Pudeto, que es específico. En Calbuco, la isla Puluc y la Guar, Esterohuito, que están allí. Pero está Curacoebele, está Puqueldón, hay una serie de localidades y ahí podríamos salir de la duda completa. Senadora Aravena. Bueno, primero agradecerle el aporte que están haciendo los pescadores, porque efectivamente de eso se trata este espacio, poder corregir lo que por error no quedó incorporado y que sería, como ustedes dicen, grave. Y en la misma sintonía del senador Piu, yo creo que está el espacio, están los expertos y está la subsecretaría acá y el encargado nacional para que probablemente se revise en detalle todo lo que pudiera haber quedado fuera, porque ahora sí que no tendríamos perdón si es que efectivamente desde el Senado hubiera un error, entendiendo que lo que hay que hacer aquí es ver históricamente dónde efectivamente se ha hecho la recolección, porque eso naturalmente es el lugar donde debiéramos dejar concesiones. Tengo una consulta para el equipo de la subsecretaría y tiene que ver con otras regiones que, si bien efectivamente es claro que la concentración está en la región de los lagos por un tema que desconozco, que otras regiones, y si es que específicamente mi región, que es la región de la Araucanía, tiene también posibilidades, digamos, respecto de... Hay una zona ahí en Nehuentúe que es una zona con una alta producción de mitílidos, choritos, maltón específicamente, pero sí efectivamente esta ley también va a permitir que otras regiones se vean beneficiadas, entendiendo que la región de nuestro senador Quintero y presidente es efectivamente la mayor productora, pero puede ser que se abra también una oportunidad de negocio para otras regiones y no quedó tan claro eso en la exposición y me gustaría que lo pudiera mencionar. Gracias, presidente. Subsecretaría. Y aprovechamos y alcanzamos las respuestas. Algunas. Las que se puedan, porque sí, hay algunos que hay que verlas, revisarlas. Sí. Bien, por su intermedio, presidente. Respecto a los principales puntos que se discutieron en la Comisión de Pesca de la Cámara, son, uno, algo usted ya lo consultó,
que tiene que ver con esto de la relocalización versus los meros ajustes cartográficos. Y ahí, efectivamente, el proyecto de ley en su foco central es, claro, crea el concepto de la relocalización, pero básicamente para resolver meros ajustes cartográficos, que es lo que hoy día sucede. Es decir, aquí está otorgado físicamente, o sea, el título concesional, pero por alguna razón históricamente ha operado acá, y eso es básicamente, claro. Pero también se concibe la posibilidad de que exista la relocalización, que van a ser los menos casos, pero no nos negamos a la posibilidad de que suceda que si el título concesional está aquí y la concesión históricamente va a opera acá, que es los meros ajustes cartográficos, eventualmente alguien pudiera, para un mejor desempeño sanitario, la subpesca prevea que es mejor que opere allá. Y ahí ya sería relocalización, o sea, cambiar de donde hoy día está. Por lo tanto, son dos conceptos que esta ley sí aborda, que es uno, los meros ajustes cartográficos, que es la gran mayoría, y dos, habiendo estado operando en una posición distinta, que además se quiera mover a un lugar distinto, a un tercer lugar. Eso fue discutido en la comisión. Después, lo segundo tiene que ver con la vigencia de las concesiones. Aquí lo que hace el Ejecutivo básicamente repite la misma vigencia que hoy día tienen las concesiones, que son 25 años, y ahí hubo una fuerte discusión entre los que pensaban que tenía que ser menos, tenía que volver a ser indefinido, mucha discusión respecto de cuánto es la duración de la concesión. Después tiene que ver con la posibilidad de que estos permisos especiales de colecta puedan ser transferidos, arrendados, cedidos o hacer cualquier negocio jurídico. La propuesta del Ejecutivo es que no sean solamente transmisibles, pero no arrendables, etcétera. Y ahí también hubo discusión porque respecto a si se había presentado incluso una indicación de que estos permisos pudieran ser arrendados a partir del 5º año. Es decir, la persona se le otorga el permiso, se le reconoce la historia o lo opera el mismo, es decir, la prohibición esta misma se mantiene por 5 años y después del 5º año pudiera hacer algún negocio jurídico, arriendo, venta, cesión, etcétera. Eso se discutió. Finalmente no quedó en nada, quedó como lo planteó el Ejecutivo, pero se discutió harto respecto de la posibilidad de que estos permisos se pudieran realizar algún tipo de negocio jurídico. El otro punto... Pero finalmente lo que quedó es... Sí, solo eso. Claro, finalmente no prosperó. Después, tiene que ver con el régimen particular en la región de los lagos. Hoy día, el proyecto de ley lo que hace es beneficia a aquellos que históricamente han hecho colecta de semillas. Pero hubo discusión respecto de la posibilidad de que otros titulares, por ejemplo, aquellos que realizan engorda de choritos, o por ejemplo, aquellos que realicen otro tipo de cultivo de ostiones, también puedan tener acceso a esto, porque querían ver la posibilidad de que también se reconociera lo histórico, pero también se diera la posibilidad de que puedan ingresar otros actores, engorderos de chorito o en tercer lugar. Y ahí también eso finalmente, como dijo el subsecretario, al final no llegó a ningún puerto y se aprobó lo que quedó el Ejecutivo, que es reconocer a los que han hecho históricamente la colecta de semillas. Pero ahí hubo harta discusión respecto a la posibilidad de que puedan ingresar otros actores distintos a aquellos que hayan hecho historia en la colecta. El otro punto que se discutió fuertemente tiene que ver con este tema de la licitación, la elaboración del informe ambiental por parte del Sernapesca, que el proyecto lo que hace es que suspende el deber del Sernapesca a un segmento acotado, como les decía yo, porque el proyecto de ley no lo hace para todos, sino para un segmento acotado, que son chicos y muy pequeños, porque la sensación o la impresión que quedó es que se iba a dejar de evaluar ambientalmente las concesiones. Y nosotros lo aclaramos y dijimos que lo que está suspendiendo es el deber del Sernapesca hacerlo por licitación, pero eso no quita que los titulares mantienen la obligación legal y reglamentaria de hacer en la frecuencia que establece el reglamento, el monitoreo ambiental de sus concesiones y eventualmente si la condición aeróbica, la condición ambiental es desfavorable, el centro de cultivo tiene que dejar de operar por el tiempo que establece el reglamento y no puede volver a operar hasta que no recupere la condición del fondo, que es lo que hoy día es una exigencia para todos. Pero hubo discusión en esa línea. Aquí no es que se está dejando de monitorear, sino que se suspende solo para un segmento muy pequeño y en el tiempo intermedio ese segmento pequeño tiene todavía la obligación de hacer el monitoreo ambiental, pero por cuenta y cargo del titular. Pero como, o sea, la capacidad de fiscalización nuestra en todos los órganos, no solamente del Estado, no solamente en el ámbito pesquero, es bastante limitada, entonces ahí va a quedar claro. Sí, porque la verdad es que esto no es tan fácil, digamos, que quede
uno quisiera la responsabilidad y la autonomía, pero en la realidad va a quedar ahí un espacio de responsabilidad absoluta del propietario. Para el 19, porque el 2019 supuestamente así como está, cartográficamente ya no vamos a poder sembrar colectores. ¿Qué solución nos podía dar usted? Porque imagínate toda esa cantidad de material que tenemos en el agua. Yo soy un pescador buzo, ya no buceo hace hartos años. Y todos somos gente de mar, somos gente de orilla. Y además que esto ha ayudado a repoblar el estero Castro. Con los mismos colectores cultivos se benefician. Ancú prácticamente murió, sacó todo su marisco que tenía, pero ahí hay como 30 lanchas trabajando mientras está abierta la vea del Cholo Maltón. Está la gente de los recolectores de orilla, está la gente de la misma población como uno, que mis padres o mis hermanos llegan a la orilla en mareas altas de luna nueva, luna llena, llegan, sus mareas ahora llegan a mariscar. El compromiso hemos repoblado mucho, porque antes que empiecen los cultivos, antes no existía esa cantidad de marisco que hay ahora. Nosotros por lo mismo, ahora usted fuera, en la playa y baja a la mar, es impresionante el marisco que hay. A ver, pero vamos con calma. El compromiso que tenemos con la subsecretaría es apurar todos los temas pendientes en pesca. Aquí ha habido una muy buena voluntad de la subsecretaría de pesca para poner los temas, qué sé yo. Y este es un tema que no tiene muchas fuera de lo que ustedes plantearon, que lo vamos a modificar, así que mientras más aceleremos esto, más luego vamos a solucionar los problemas que estás planteando. Así que un poquito de tranquilidad. Presidente, a ver, lo primero, solo para aclarar, perdón, mientras no se tramite el proyecto de ley, los permisos especiales, los permisos de escasa importancia siguen operando. Por lo tanto, Castro va a seguir operando, aunque esto se apruebe el 2019, la fecha que sea, siguen operando. Lo importante, lo que hay que prever, es precisamente que se incorporen todos los sectores, y para eso vamos a hacer el análisis que quieren incorporar la ley. Pero en el intertanto, mientras no se tramite la ley, van a seguir operando los permisos de escasa importancia en Castro, en cualquier otro sector que por algún error no se nos haya quedado incorporado en el proyecto. Para tranquilidad, por si acaso. Ya. Bueno, y también con esto mismo, otro tema discutido fue los sectores de colecta de semillas. Y efectivamente ahí también lo plantearon en la comisión de pesca, que habían sectores que habían quedado afuera, como hay unos sectores de Quellón que también se nos quedaron afuera. En fin, vamos a hacer la revisión, pero finalmente no se solucionó porque además, como esto estaba asociado al transitorio, y en el transitorio estaba la posibilidad de que se estaba discutiendo esto de los engorderos, finalmente no se aprobó nada y quedó el proyecto como lo ingresó el Ejecutivo. Pero ese fue también ampliamente discutido en los sectores de colecta, presidente. Después, bueno, la relocalización y los meros ajustes ya lo aclaré. Respecto a las solicitudes de algas pendientes, nosotros a la fecha debemos tener alrededor de 400 solicitudes de algas pendientes. Perdón, pregunto esto porque la mayoría son de Maullín. Sí, efectivamente, senador, son de Maullín, y precisamente ellos están a la expectativa de que esto se destrabe porque quieren ser objeto de beneficio del proyecto de ley de repoblamiento al cultivo de algas. Después, respecto a los detalles de concesión y choría, bueno, eso evidentemente se lo vamos a preparar, presidente, pero solo es importante que aquí ustedes tengan claro a quién beneficia este proyecto. Beneficia a los medianos y los pequeños, fundamentalmente. Hay que tener claro que hay grandes y hay empresas, pero fundamentalmente medianos y pequeños, porque a diferencia en salmones, donde hay solo grandes, aquí sí que tenemos más heterogeneidad. Entonces, fundamentalmente medianos y pequeños, pero también hay empresas y grandes productores. Después, bueno, el senador Piu me preguntó por la parte técnica. ¿Qué datum? Hoy día nosotros ocupamos el datum, la tecnología punta, que es el WGS84, que es el georreferenciado. Nosotros hoy día tenemos todas las áreas de propiedades regularizadas a ese datum, todas las concesiones regularizadas a ese datum y toda la cartografía regularizada a ese datum. Por lo tanto, y esto además supone una inspección en terreno. La gente, de hecho, estas mesas locales ya han levantado propuestas de ordenamiento para los mitilicultores, y ahí se toman los datos en terreno y finalmente eso se lleva a la oficina y se hacen los mapas en función del datum y el WGS84. Por lo tanto, aquí hay precisión respecto del trabajo que se está realizando. En relación con las concesiones de mitilio y algas, claro, efectivamente, la diferencia hoy día tenemos
titulares que tienen en su proyecto técnico choritos y algas, que son los menos. La diferencia es porque de esos 1.800 hay 1.100 y tanto que son de chorito y hay como 500 que son de algas, y la diferencia está en, ahí hay un variopinto entre ostiones, abalones y ostras, que son las menos. Pero 1.100 y tanto de choritos, 560 de algas, y la diferencia de los 1.800 está explicada por este otro pequeño universo de ostras, ostiones, abalones, etcétera. Después, ¿cuántas hay que relocalizar? Como relocalizar, entendiendo que se quiere mover a un lugar distinto donde históricamente ha operado, prácticamente hoy día son pocos los casos que nosotros tenemos. Donde sí hay es los meros ajustes cartográficos. Y ahí debe ser no menos del 80%, si es que no más. Si uno se quiere poner papista y dice que el mero ajuste cartográfico está corrido 1 metro, va a ser el 100%. Sí, eso vamos a tener que, porque estos tienen margen de error, la medición en terreno tiene un margen de error, se mueven las corrientes, etcétera. Pero por lo tanto, nosotros entendiendo que hay un margen de error, no debe ser menos del 80% que habría que hacer relocalización, entendiendo como mero ajustes cartográficos. Después, respecto de la investigación científica que usted nos consultaba, en el año 2012-2013 básicamente lo que se concluyó, dada la investigación que se hizo, es que esto fue un producto del fenómeno del Niño. En el año 2012-2017 tuvimos un fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño, así como explicó otros efectos en pesquería, en acuicultura explicó respecto a la baja captación de semillas. Y hoy día la Subpesca está planteando un proyecto de cómo prepararse o adaptarse al cambio climático, porque finalmente esto es una consecuencia del cambio climático. Pero por eso el proyecto de ley se ponen las dos hipótesis: cuando sucede puntualmente o cuando sucede ya más de 5 años. Entonces, está abordada la situación independiente cuál sea el origen que lo provoca. Y lo otro, respecto a las áreas apropiadas, hoy día la ley establece cuáles son los requisitos para definir área apropiada. Eso requiere un estudio técnico de la subsecretaría, pero básicamente se utiliza corriente oceanográfica, profundidad, oxígeno en la columna de agua y condición de fondo. Se deben incorporar otros elementos, como son los caladros de pesca, que no sean zonas de afondeo, es decir, otros resguardos que establece la ley, y esos son los criterios que se establecen para definir áreas apropiadas. Y bueno, usted planteó el tema de revisar en detalle todos los sectores, y es lo que lo vamos a hacer con ocasión de la discusión que se plantea. Y la consulta de la senadora Aravena, bueno, efectivamente la ley aquí habla de que esto es posible para todas las regiones, y en la medida que nosotros hay un interés regional, nosotros vamos a avanzar en definir áreas de colecta, y vamos a fijar polígono al interior. Se crea este régimen particular porque esto básicamente surgió para resolver esta falta de certeza jurídica que tienen los permisos, pero se crea la posibilidad de que todas las regiones puedan acceder a esta figura en la medida que así se dé cuenta la necesidad de ello. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos llegando a la hora ya de la sesión. Le agradecemos a la Subsecretaría de Pesca. Vamos a continuar. Yo creo que, no sé, pues si la comisión acuerda si se puede ir a Castro o no para conocer el terreno. Y las diferencias son bastante pocas como para esto demorarlo. O sea, tratar de tramitarlo lo más rápidamente posible. ¿Ah? Yo el próximo miércoles, por lo que dije, no voy a estar acá. También va a estar usted afuera. No sé si los colegas le avisamos dentro de esta semana si se puede sesionar allá o no. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Tengo la petición de la señora Jimena Rincón de excusar su inasistencia a Acuasur porque va a estar participando en una conferencia a la que ha sido invitada fuera del territorio nacional. Entonces, la próxima semana. Yo soy expositor en 2 exposiciones, el día 17 y el 18 tengo 3 exposiciones que donde yo soy el expositor. ¿Dónde? En Santiago. Ah, entonces no puede. Ya. Entonces vamos a suspender la sesión del próximo miércoles y la vamos a recuperar el día lunes, cuando corresponde, después que terminemos en la pesca. No, pero por supuesto. Sí. Secretario. Además, quisiera decir que si también otra alternativa es que con ocasión de la visita de los senadores allá, más que constituir la comisión, que eso igual tiene un grado de complejidad a lo mejor mayor, si es necesario, nosotros podemos como subsecretaría dar apoyo para ir a ver físicamente, o sea, constituirse en el lugar
mirar y regresar, sin que funcione como comisión, si es que acaso eso facilita las cosas. Por supuesto, yo creo que sí, nos ponemos en contacto con ustedes y ustedes nos llevan a los lugares, qué sé yo, y ver también qué otras localidades pueden haber quedado afuera. O sea, aquí el interés es solucionar los problemas. Lo ha dicho muy claro la subsecretaría, están con la mejor voluntad. ¿Ya? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.